Hola, soy Olga, soy analista de datos en R. Mi especialidad es fidelización y retención. Os preguntaréis, ¿qué hace un analista de datos? Pues un analista de datos lo que hace es intentar entender el negocio. En mi caso, intentar entender cómo fidelizar a los clientes y por qué los clientes se van a otra compañía. Antes de comenzar, quería dar las gracias a Antega y a la Xunta por este plan de Digitalen, porque creo que es muy importante que seamos capaces de transmitir a la gente joven, que sois los profesionales del futuro, qué es lo que se está haciendo ahora, para que os hagáis una idea de cuánto más vais a ser capaces de hacer vosotros en el futuro. Ya me hubiese gustado a mí, cuando era joven, que alguien me hubiese contado qué era data mining, qué era machine learning, y que lo hubiese aprendido en el colegio y hubiese hecho pues igual otro tipo de carreras y no la carrera que hice, sinceramente. Tuve la suerte de encontrármelo después en la empresa y poder aprender, pero intentar aprovechar estas oportunidades. ¿Cuál es el título de nuestra presentación? El título de nuestra presentación es "O Big Data está en todas las partes". ¿Por qué? Porque el Big Data realmente nos acompaña en todas las partes. Nos acompaña en el supermercado, nos acompaña en la farmacia, nos acompaña en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, nos acompaña en aplicaciones para encontrar pareja, nos acompaña absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida y cada vez más. O el Big Data o el Machine Learning o las dos cosas en conjunto. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué es Big Data. Vamos a entender por qué antes trabajamos de una manera y de repente apareció el Big Data. ¿Qué sentido tiene? Y sobre todo vamos a ver qué se hace con el Big Data, que es lo más importante. ¿Vale? Entender qué aplicaciones tiene el Big Data en el mundo real. Y luego al final de todo os vamos a proponer un reto a ver si os animáis. Venga, vamos allá. Empecemos por el principio. Cuando tú analizas datos, lo más importante que tienes que saber hacer es por qué lo haces. ¿Cuál es el objetivo de tu análisis? ¿Sí? Es decir, mi objetivo de negocio en mi caso es siempre fidelizar y retener al cliente. Ese es el objetivo. Entonces, si yo voy a montar un data lake, que es el sitio donde se guardan todos los datos de Big Data, o voy a montar o hago modelos de Machine Learning, es porque quiero mejorar, quiero reducir el número de clientes que abandonan mi compañía. Es muy importante que cuando se haga esto haya un objetivo. Hay mucha gente que hace Machine Learning o que se plantea hacer Big Data porque parece que hay que hacer Machine Learning y que hay que hacer Big Data, y no es así. Hay que tener las cosas claras, hay que tener, o sea, todo lo que inviertes tiene que ser rentable y tienes que conseguir un mayor beneficio para empezar a hacer estas acciones, ¿vale? Si no, no tiene sentido. Entonces, estamos en R, somos una empresa de telecomunicaciones y como buen negocio siempre tenemos 4 objetivos que se corresponden más o menos con el ciclo de vida del cliente. El primer objetivo que tenemos es captar un cliente nuevo. Es el momento del ciclo de vida. Yo capto, es tu primer momento con nosotros. Luego voy a intentar, pues que compres los productos que necesitas tener con nosotros y no con otros. Luego lo que vamos a intentar es fidelizarte. Es que estés contento con nosotros y te quedes con nosotros. Y por último, lo que vamos a intentar es que no te vayas con otro, que seas tan feliz con nosotros que no sientas la necesidad de irte con otra compañía. Como os comentaba, mis análisis se centran en el punto 1 y en el punto 4, disminuir las bajas y aumentar la fidelización, ¿vale? Hoy cuando vamos a hablar de las variables, vamos a pensar qué variables necesito para disminuir las bajas. Venga, ¿qué datos teníamos antes del Big Data? ¿Vale? Imaginaros que os dais de alta en R. Vais de alta, vais a una tienda y decís, venga, ¿qué datos te doy? Pues yo te doy mi nombre, Olga Fernández Sabín, te doy mi DNI, te doy mi dirección, pues yo vivo en Ferrol, y te doy un número de cuenta. Vale, probablemente vosotros no lo hayáis visto y pensáis que toda la vida ha sido así, pero antes no había banca online. Entonces, los clientes que se empezaron a dar de alta, los primeros que se dieron de alta en la banca online, eran clientes que miraban bastante por sus ahorros, eran clientes que se movían mucho, investigaban, porque pensar que era un cambio, estamos acostumbrados a ir a una tienda, siempre a un banco que nos atendían, y de repente era encontrar una página web. O sea, era gente que se arriesgaba un poco y que se movía mucho. Si tú eres así en el banco, eres así en la telco también. Es decir, vas a ser una persona que vas a mirar las ofertas de la competencia, que te vas a mover y que probablemente tengas más probabilidad de irte que otros. Como os dais cuenta, una variable o un dato como es el número de cuenta, que puede parecer que no vale para nada,
puede darnos mucha información del cliente. Otro dato, por ejemplo, tú cuando contratas dices, yo contrato un fijo, una banda ancha y 7 móviles. Si yo contrato 7 móviles, probablemente es que viva en una familia en mi casa. No creo que una persona sola contrate 7 móviles. Es más difícil irse cuando sois 7 que cuando sois 1, porque yo decido yo sola que me voy. Pero si sois 7, os tenéis que poner de acuerdo todos los miembros de la unidad familiar para iros. Y eso es un poquito más complicado, con lo cual la gente que tiene más móviles les cuesta más cambiar de operador, y eso es un dato. Lo mismo que al que no tiene móviles le cuesta menos. ¿Por qué? Plantearos por qué una persona puede no tener móvil contigo, si tiene el resto de productos. En realidad se nos ocurren 2 cosas, básicamente. Una, primera, que es no tiene el móvil contigo porque lo tiene con otro operador, con lo cual, cuidado, porque en un momento de la vida tiene que decidir si se queda contigo o si se va con el otro, o bien es porque tiene un móvil de empresa, que en ese caso, bueno, nos solemos quedar un poquito más tranquilos. En R sabéis que tenemos un producto de estudiantes, pero ¿qué es lo que veíamos al principio? Que de repente teníamos en septiembre muchas altas, que esas altas de septiembre se dan de baja en junio. Pues tienes que entender que esos clientes que tienes ahí son estudiantes y lo que están haciendo es darse de alta cuando empieza el curso y darse de baja cuando dejan la casa, cuando se van. Vale. Gente mayor. Si yo tengo el fijo, solamente un fijo, y no tengo banda ancha, y no consumo en datos móvil, pensar quién es esa persona en vuestra casa. O sea, una persona que llama, que utiliza el WhatsApp muy poquito y que no necesita la banda ancha. Pues probablemente sean vuestros abuelos, porque realmente responde a ese perfil. A los abuelos les cuesta mucho moverse y hacer cambios entre compañías. Más gente mayor que le cuesta más cambiar. Al final a la gente joven os cuesta mucho menos tomar la decisión de cambiar. Pues la gente mayor al final agradece muchísimo más que una persona de la tienda le ayude con el WhatsApp o le ayude a instalarse una aplicación que le descuentes 50 céntimos en la factura. Entonces, os dais cuenta que solo con el dato de números de móviles y combinación de productos hemos visto varios tipos de perfiles de clientes, que es un poco lo que vemos aquí. ¿Qué más datos tenemos? Pues tenemos datos de factura, datos de consumo, direcciones. Luego tenemos lo que el cliente nos cuenta. Imaginaos, el cliente me da una reclamación, me llama, una operadora, que rellena los campos que dicen, el cliente me llama por una avería. La avería es inmóvil. Tengo el cliente 33, avería móvil. ¿Vale? Tiene cortes, ¿vale? Y se la hemos solucionado. Esos son los datos que guardábamos, ¿de acuerdo? De las averías de los clientes. Y así el resto de interacciones, es decir, cuando nos llamaba en call center para cualquier cosa, o bien cuando hacíamos una encuesta de satisfacción, que también guardamos el resultado. Además de todos estos datos, es importante que teníamos bases de datos externas. Bases de datos externas que comprábamos a proveedores externos. ¿Qué nos daba esta base de datos externa? Nos daba cualificación de zonas muchas veces, ¿no? Nos decía, bueno, pues cómo es tu vecindario. Yo, por ejemplo, vivo en un vecindario que es nuevo, son casas nuevas, que casi todos somos gentes para vosotros mayores, pero de mi edad, para mí jóvenes, con niños pequeños, bueno, que hay mucho supermercado, mucha guardería y mucho colegio de inglés, ¿no? Es un poco el perfil de mi barrio. ¿Para qué te sirven estas cosas? Pues te sirve, y fijaros una cosa que nos pasó hace muchos años y es una chorrada, y la diferencia de tener un dato o no tenerlo. Entonces veíamos que nos costaba mucho captar clientes en una zona en concreta. Esa zona en concreto que nos costaba captar clientes era una zona que sabíamos, porque la conocíamos, que tenía un alto poder adquisitivo, que era gente que tenía mucho dinero. A ese análisis, a esa segmentación que hicimos, le añadimos un datito importante, que es cómo eran las casas. Tan sencillo como esto. Y nos dimos cuenta que la gente que vivía en chalés o en edificios singulares, es decir, típico palacete y cosas así, les cuesta mucho contratarte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tires el cable, imaginaos, en mi casa, que yo vivo en un piso normal, pues somos seis alturas y cuatro bloques, que tú y yo tengo un chalet de diseño y que me venga alguien y me diga, no, mira, es que te voy a instalar, entonces te voy a tirar el cable por la fachada de tu casa y te voy a hacer. Te lo voy a dejar súper bien, pero claro, si yo tengo mi super chalet, me cuesta mucho tomar esa decisión y dar ese salto, mucho más que a cualquier otro. Y eso lo vimos cuando empezamos a ver cómo eran los edificios.
Vale, toda esta información, en realidad, lo podíamos tener en un tablón gigante, que es como si lo tuviésemos en una Excel, imaginaros, ¿no? Todos los datos donde yo puedo decir cliente 33, Olga Fernández, que es de Ferrol, que tiene un fijo, una banda ancha, 7 móviles, que me ha llamado 3 veces este mes quejándose por averías. Bueno, pues al final es una Excel gigante con muchísimas columnas. ¿De acuerdo? Aquí yo ya podía hacer Machine Learning, porque ¿qué es Machine Learning? Al final es aplicar unos algoritmos que me dicen algo. Es decir, yo cogía y aplicaba unos algoritmos a todos estos datos y ¿qué me decían? Me decían, oye, mira, que la gente que vive en pisos, en chalés pequeños, plantas unifamiliares, de zona de dinero, con X características, tiene más probabilidad de irse que otro. Pero esto no era Big Data. Porque yo tampoco tengo tantos datos como para decir, ¿puedo tener 400 columnas? Puedo tener 400 columnas, pero tampoco tenía tantos datos. ¿Dónde llegó el cambio y dónde apareció lo que llamamos Big Data? Vamos a verlo. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque cambiamos el tipo de dato y cambiamos el volumen de los datos. Quiero que entendáis. Yo puedo tener todos mis clientes con su información, puedo tener muchísima información. Pero imaginaros que yo tengo que tener todo lo que consultáis en Internet. O sea, nosotros tenemos un requerimiento legal que tenemos que guardar todo lo que nuestros clientes consultan en Internet porque, bueno, tristemente nos lo puede pedir la policía. Imagínate que tú eres un acosador de niños o te gusta la pornografía infantil y la policía legalmente te lo puede pedir. Entonces, imaginaos lo que es guardar lo que todos los clientes miran por Internet todos los días. ¿Os hacéis una idea del cambio de volumen? Es que no tiene nada que ver. Él me ha llamado 5 veces ha mirado todos los días 300 páginas en Internet. Lo mismo un poco que con las apps. No solamente puedes, y en la web de Euskaltel puedo mirar el cliente que entra, por dónde navega dentro de mi web, a qué web va después de la mía, que no es lo mismo que yo diga, mira, este cliente viene del correo a mi web y se va a otra web, a que diga, este cliente viene de Vodafone, mira mi web y se va a Movistar. Algo anda buscando, ¿no? Lo tenemos claro. Las apps igual, yo puedo mirar el cliente por dónde navega en mi app. O sea, qué clica primero, qué clica después, qué ve, qué tipo de cliente ve cada cosa. ¿Os imagináis lo que es guardar todo eso? Y vosotros pensar cuando lo hacéis vosotros en casa, cuando estéis en la web, ¿cuántos clics hacéis en cada una de las webs que visitáis? Pues ese volumen de datos es lo que hace que esto sea Big Data. Lo mismo que en CRM. Vale, yo antes que os decía, yo cuando tengo una avería, una persona llama y dice, hola, soy no sé quién, tengo una avería, se apuntaba a avería con el móvil. Ahora esa persona me lo cuenta. Yo lo guardo, grabo el audio, lo paso a texto. Analizo el texto y no solamente digo, mira, esta persona tiene una avería en el móvil y le da una solución. Digo, mira, esta persona tiene una avería en el móvil, le da una solución y le da la solución y parece que al hacer un análisis del texto de la conversación me está diciendo que no se ha quedado contenta. Con lo cual, ojo, porque yo le he dado una solución y creo que es correcta, pero por la voz, por el tono, por la manera de hablarme, me doy cuenta que el cliente no se ha quedado satisfecho. ¿Veis la diferencia? Claro, ¿esto qué implica? Que yo antes tenía, digamos, Excel y ficheritos planos y ahora tengo logs, tengo audio, tengo vídeo, tengo textos, tengo todo tipo de ficheros y de datos. Estamos viendo un poco ya por qué es esto de Big Data, ¿no? Luego, ¿qué más puedo tener? Vale, social media, Twitter. Tengo que tener todo lo que me escribe todo el mundo en Twitter. Tengo que tener lo que me escribe todo el mundo en Facebook y tengo que ser capaz de analizarlo. O sea, imaginaos lo que es eso. O sea, tengo lo que me dices en la web, lo que me cuentas cuando me llamas, lo que me escribes en Twitter, lo que me pones en Facebook y tengo que ser capaz de juntarlo todo, saber qué eres tú y analizar como cliente. Esto es Big Data. ¿Vale? Luego, por supuesto, tengo el consumo de datos de móvil, que es cierto que ya lo tenía antes, y la televisión. Pensar que somos capaces de, con los datos móviles, y muchas veces se hace para mejorar la calidad del servicio, somos capaces de decir, yo voy en coche, y camino a mi casa, tengo que subir una montañita y tengo que bajar. Vale, cada vez que llego arriba, tengo un corte en el móvil. Yo, como me voy conectando a las distintas antenas, voy viendo que cuando subo me quedo sin cobertura. Y entonces cuando bajo la vuelvo a recuperar. ¿Pero qué ocurre? Que
A mí en R no me analizan a mí, Olga Fernández, dicen, todos nuestros clientes cuando suben se quedan sin cobertura y al bajar la vuelven a recuperar, con lo cual analizan que eso es un punto negro, que está muy bien, pero para hacer eso significa que tengo que saber que todos mis clientes están pasando por ahí, con lo cual tengo que saber todo el rato a qué antenas se están conectando mis clientes. ¿Os imagináis qué es? Que además de ponerte tu Twitter, tu Facebook, sé todo el rato dónde estás. Pues eso es la diferencia. Esto es Big Data. No tiene nada que ver con los datos que habíamos visto antes. Esto al final se traduce en 10 Vs. A ver, lo de las 10 Vs empezaron por 3, luego fueron 4, luego 5, luego 7 y ahora me he encontrado que son 10. Yo creo que las 3 primeras son las más importantes y vamos a verlas. Vale. Volumen. Bueno, ya habéis visto por qué. La cantidad de datos no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? O sea, no tiene nada que ver ni el grande con esta cantidad de volumen de datos que estamos hablando ahora. La velocidad. Velocidad nos referimos al real time. Yo quiero saber cuándo ocurre una cosa en el momento en el que está ocurriendo. Y luego os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en un festival de música quiero saber cuando yo voy a la barra que tú estás consumiendo en ese momento. No vale que al final de la jornada me digas, esta persona se ha tomado 3 calimochos. No, lo quiero saber ahí, porque necesito conocer el stock de la barra y necesito ser capaz de decir, oye, me estoy quedando sin cervezas. Por supuesto, Estrella Galicia. Tengo que pedir más. ¿De acuerdo? O sea, necesito conocer un poquito este tipo de información. Variedad. ¿Qué estamos diciendo? Yo antes tenía mi Excel de datos, ¿de acuerdo? Que podía ser Excel en formato de texto normalmente. ¿Qué ocurre ahora? Que tengo vídeo, que tengo audio, o sea, tengo fotos, tengo millones de datos diferentes que los tengo que juntar. Es que no tiene nada que ver. Tenía un tablón fijo y de repente tengo millones de datos distintos, diferentes tipos de datos. Os dais cuenta un poco la diferencia, ¿no? De un mundo a otro. Vale, bueno, variabilidad es un poco complicado porque son inconsistencias de datos y sobre todo es muy referido al tema industrial, que no me voy a meter, pero vosotros imaginaros que en las máquinas, en los procesos industriales hay muchos sensores. Cuando tú estás todo el rato, el sensor está midiendo, muchas veces, bueno, pues ocurren incongruencias en los datos, ¿vale? Veracidad, que los datos sean confiables. Si os acordáis, antes os he contado que nosotros comprábamos bases de datos externas, es decir, íbamos a una persona y le decíamos, oye, ¿me puedes vender a una empresa, me puedes vender la cualificación de las zonas o de los municipios? Y hay muchas empresas que se siguen dedicando a eso, ¿eh? Pero ¿qué ocurre ahora? Ahora ocurre que esa información la puedes coger tu internet. Puedes hacer scraping contra una página web y descargártela. Yo puedo decir, puedo intentar ir a Vodafone, puedo intentar a Movistar, ir a Orange y saber qué productos se están vendiendo. O digo, o no. O igual me voy a un comparador de precios y miro qué productos estoy vendiendo. ¿Entendéis un poco la diferencia? En realidad, todo lo que esté en Internet lo puedo coger y lo puedo incluir dentro de mi análisis. ¿Qué ocurre con esto? Que yo, la información que cojo, tengo que saber que es fiable. Es decir, no voy a coger este que es un comparador de restaurantes, que no funciona desde hace 5 años y que aparte solamente hacía comparación de restaurantes chinos. Pues hombre, pues no me vale para hacer una comparativa de restaurantes o de zonas. ¿Vale? La validez del dato. Bueno, la limpieza del dato. Un ejemplo muy fácil. Yo mido, os paso un sensor a todos y mido la altura que tenéis. Y empiezo a ver, bueno, pues 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 80, 2,10. Perfecto. Cuando analizo todos los datos, tengo 5 personas que miden 3,10. Vale, eso es que algo ha fallado. Entonces tengo que decidir, ¿qué hago con esas 3 personas que mido 3,10? Los quito el análisis, quito ese dato, le pongo el dato medio, le pongo el dato mayor. Todo esto que parece una chorrada, pero luego es muy importante, es lo que llamamos limpieza de datos, ¿vale? Bueno, la vulnerabilidad, seguridad. No os voy a contar nada que no sepáis del hackeo de datos que están viviendo todas las empresas a día de hoy, ¿vale? Y bueno, y luego volatilidad. Antes yo guardaba todo. Me decían, ¿cuántos meses quieren que te guarde la factura? Y siempre decías, me guardas 3 años, porque yo qué sé, igual quiero hacer la media de la evolución de los últimos 3 años del cliente. Que imagínate que dices ahora, no, guárdame 3 años de todo lo que ha consultado por internet. Pues es totalmente inviable. Visualización. Vale. ¿Por qué esta imagen? Porque normalmente los que trabajamos en datos nos encantan los datos. A mí me flipan los números y me gusta poner muchos números. Pero ¿qué pasa? Que la persona a la que se lo cuentas normalmente se le queda esta cara, que es ¿qué me estás contando?
la visualización tiene que ser sencilla. Y lo tiene que entender cualquiera. Tienes que hacer una visualización para que tu abuela sea capaz de entender lo que le estás contando. Porque la persona a la que hablas no sabes qué conocimiento tiene, con lo cual tienes que hacer una visualización fácil y sencilla. Y en Big Data hay que hacer visualizaciones específicas. No es lo mismo ver un gráfico con 5 datos que ver un gráfico con millones de datos, ¿vale? Y ya la última V de Big Data es valor. ¿Qué es valor? Es lo que decíamos antes. ¿Qué debe ser siempre lo primero? Es el objetivo que tenemos. O sea, es lo que queremos conseguir con este proyecto de Big Data. Entonces, hemos llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Qué es Big Data? Big Data nos ha quedado claro que son gran volumen de datos, datos totalmente diferentes, análisis de imagen, análisis de texto, análisis de vídeo, que no tenían nada que ver con lo que hacíamos antes, luego con muchas otras características de tratamiento, ¿vale? Un real time, es decir, que yo sé lo que haces ahora, en este momento, puedo controlar lo que haces y no 3 días después. Toda esta diferencia, datos estructurados, no estructurados, toda esta diferencia es lo que hace Big Data, ¿sí? Entonces, ¿qué es Big Data? Y vamos a leer la definición. El Big Data está formado por conjunto de datos de mayor tamaño y más complejos. Nos ha quedado claro qué es lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos, vídeo, texto, etc. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de los datos convencional sencillamente no puede gestionarlos. Es decir, si metéis toda esta información en vuestro ordenador de toda la vida, o sea, el ordenador estalla y os quedáis sin ordenador y la liáis un poco. Sin embargo, estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no hubieran sido posibles solucionar. Es decir, como tengo datos distintos, puedo hacer cosas distintas. Luego os contaré un ejemplo, pero, por ejemplo, como tengo muchas imágenes, puedo detectar enfermedades en la piel. Y puedo saber con un aparatito que es como un móvil si una persona tiene cáncer o no. Tan sencillo como eso, porque estoy leyendo todas las imágenes y detecto qué lunares son cancerígenos, cómo es la forma, cómo es lo demás, y tengo un procesador, estoy haciendo un proceso de deep learning, perdonad, que al final lo que consigo es aprender, viendo todas las imágenes, a identificar cuáles son cancerígenas y cuáles no. Imaginaos la diferencia, ¿eh? Para un médico que igual tiene que atender a 1000 personas, que llegues, pum, te ponga la máquina y te diga, no tienes cáncer, pues es fantástico. Rápido, mejora la atención en la medicina. Vale, y ahora vamos a lo más importante, porque esto era lo que era un poquito más de rollo. Casos de uso. Vamos a empezar por los grandes, ¿vale? Amazon. ¿Qué hace Amazon? Amazon al final lo que hace es un sistema de recomendación. Es decir, te dice qué productos, por las compras que has hecho, por el tiempo que tardas en comprar las cosas, por el tiempo que tardas en su página y demás, te dice qué deberías de comprar y por lo que han comprado otros. Es decir, si yo compro siempre lo mismo que otra persona que está en... pues si otra persona compra otra cosa, lo normal es que yo compre eso. O sea, es muy sencillo. Si tú tienes niños y te has comprado la sillita y no sé qué, si te están haciendo mayores y vas a comprar, no sé, lo que le toque, lo normal es que Amazon te diga, mira, todos los padres como tú, cuando su hijo va creciendo, llega este momento y compran esto. Y entonces tú deberías de comprarlo también. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Vale, eso es perfecto en Amazon, eso me parece maravilloso. Pero ahora viene un paso más allá. Amazon no solamente es capaz de hacer eso, sino que es capaz de saber lo que vas a comprar antes de que tú lo compres, que es lo que es fantástico. ¿Por qué? Porque al final, por cómo haces tú la compra, es decir, el tiempo que tardas, lo que miras, lo que no miras, es capaz de saber si cuando miras mucho o cuando miras poco, al final acabas comprando. Yo os voy a poner un ejemplo, y es mi ejemplo y es muy claro. Yo no compro en Amazon porque yo soy muy de tienda local, pero tengo una amiga que le suelen gustar cosas un poco específicas, cosas relacionadas con el mundo de la cocina, entonces que solamente las encuentro en Amazon. Entonces, cuando llega su cumpleaños, el 6 de febrero, siempre empiezo a mirar en Amazon todos los años a ver qué puedo comprar. Es una compra que encima tardo mucho en hacerla. ¿Por qué? Pues porque no tengo ni idea y tengo que leer para qué funciona cada aparato y demás. O sea, Amazon sabe perfectamente que ahí cuando empiezo el 2 de febrero a mirar, voy a comprar, porque compro todos los febreros. ¿Y qué hace Amazon? Me envía directamente el producto que cree que voy a comprar al centro logístico más cerca de mi casa, para así ahorrar tiempos. Esto es un avance bastante grande. Amazon Go, os vamos a poner un vídeo, a ver, para que yo creo que viéndolo se entiende mucho mejor qué es Amazon Go. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like
if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Vale, más o menos os habéis quedado con la idea, ¿no? ¿Qué hace Amazon Go? Lo que hace Amazon Go es, ¿cuál es tu problema de ir al supermercado? Una de las barreras de ir al supermercado, esperar la cola para pagar. O sea, a mí por lo que me pasa, a mí me gusta ir al super, pero esperar la cola me parece un horror. Entonces Amazon dice, vale, yo he hecho mis estudios y veo que a la gente le cuesta esperar la cola del supermercado. ¿Qué hago? Quito la cola porque quito el pagar en el supermercado. Entonces yo entro con mi móvil, me identifico en la app de Amazon y entro por el supermercado. Entonces, me están todo el rato identificando con cámaras y después con sensores de peso qué estoy cogiendo todo el rato del súper. Me lo meto a mi bolsa y me voy por la puerta sin pagar, porque directamente me van a enviar la factura a mi cuenta de Amazon. Esto, o sea, pensaréis que es como súper novedoso, es desde 2016 exactamente empezó a hacer Amazon a hacer esto. Hicieron muchas pruebas porque claro, lo primero que piensas la gente es lo que estáis haciendo vosotros, voy ahí y lo robo todo. Pues no, identifica cuando coges, cuando dejas. Hay muchos vídeos donde la gente se ve que está dentro del cuarto de baño, se esconde cosas, sale y le identifica qué se lleva y qué no se lleva. O sea, al final pensar que identifica por pesos cada uno de los productos, tiene cámaras que lee las etiquetas. O sea, eso es Deep Learning. Pero guardar todos esos datos al final forma parte de un proceso de Big Data. Más. Estaba en la... Vale. Los festivales, que sé que os va a gustar. Vosotros vais a los festivales y pensar que el festival, bueno, pues es un sitio donde tienen que elegir quién va a tocar y nada más. Esto no es verdad. El festival es un sitio donde tienen que conseguir una rentabilidad. Recordar, tiene un objetivo y su objetivo es ganar dinero. Vale. Y por supuesto que disfrutéis de la experiencia del festival. En el festival hay varias cosas que controlan. 1, el acceso a la entrada. 2, todo festival tiene un app. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el festival, te están todo el rato geolocalizando, de manera que saben si estás viendo el concierto, estás bebiendo, estás comiendo y qué rutas haces por el festival. De manera que potencian el año siguiente zonas que se ven menos. O yo puedo negociar y te voy a decir, ¿tú quieres poner tu carrito, tu food truck? Perfecto, pues te voy a dar la mejor zona del festival porque es por donde pasa todo el mundo, que es esta, y te lo puedo demostrar. Luego también juega mucho con las barras, que es lo que os comentaba antes. Yo todo el rato quiero saber qué se consume en las barras. Y quiero no quiero esperar a quedarme sin bebida para reponer. Quiero saber, me estoy quedando sin stock. Porque en el real time estoy sabiendo qué cantidad de cerveza sale, qué cantidad de vino sale, qué cantidad de cubatas salen. Con lo cual puedo, mucho antes de que se acabe, reponer. Esto es muy importante en un festival. Porque lo peor es quedarte sin bebida, porque al final es ingreso que pierden. Pensar que en un festival gran parte del ingreso es lo que se bebe, ¿vale? Luego los grupos. Yo puedo saber si un grupo funciona o no funciona. ¿Cómo lo sé? Si veo que todo el mundo va al concierto y a los 10 minutos la mitad de la gente se ha ido porque veo que se mueven, es que ese grupo no gusta. Si en cambio un grupo está ahí y no se mueve nadie, es que ese grupo encanta. Yo me acuerdo que hace unos años estuve en una charla de la gente que organiza el BBK Live, que es un festival que se organiza en Bilbao, y nos decían que ellos estaban eligiendo el perfil del público que quieren que vaya, ¿no? Entonces les interesa un perfil de público de gente que beba.
Decían, claro, ¿quiénes son los que más beben? Porque tú en la app al final saben de dónde vienes, saben la edad media que tienes y demás. Y dicen, bueno, son los ingleses. Y ellos te decían, pero los ingleses no nos interesan. ¿Por qué? Porque al final beben mucho y bueno, y se pegan. Es tan sencillo como esto. Dicen, vale, ¿quiénes son los siguientes que, bueno, que consumen, digámoslo así? Dice, los siguientes que consumen son los australianos, ¿vale? ¿Cuándo vienen los australianos a España? En San Fermín. Ese es dato. ¿Cuándo es el BBK Live? Cuando es San Fermín, siempre. Porque tú tienes tu pack. San Fermín, BBK Live. Y aprovechas y te das de concierto. El organizador del BBK Live se fue a organizar el Mad Cool de Bilbao, y lo podéis comprobar. ¿Y qué fechas son el Mad Cool de Bilbao? Las mismas siempre que el BBK Live, que es cuando vienen los australianos y es San Fermín. O sea, que un festival que os puede parecer que no tiene nada de Big Data, ni de datos real time, ni de control, al final tiene mucho Big Data, mucho real time y mucho Machine Learning detrás de cada evento. Venga, TikTok, vamos un poquito más rápido. TikTok es un poquito lo mismo, es un sistema de recomendación. O sea, al final pensar que cada vídeo tiene cómo es la imagen, qué ves, un tag de lo que se pone, y te recomiendan en función de, bueno, de otras cosas que vas viendo, de lo que va viendo gente como tú. Y al final te intentan mantener entretenido con temáticas diferentes. Nike. Vale, Nike tiene prendas, o sea, al final lo que intenta Nike es, con sus wearables, intentar saber cuánto corres, cuánto deportes haces, te hace recomendaciones. ¿Para qué? Para decir, mira, esta persona que se ha comprado estas zapatillas Nike hace 1 año y medio, corre todos los días 1 hora. Como tiene estas características, en 3 meses va a tener que cambiar de zapatillas. Entonces yo ya le voy a recomendar unas zapatillas nuevas para comprarse. O esta persona que en la vida iba a nadar, de repente ha ido a nadar, pues le voy a recomendar unos bañadores nuevos para comprarse. Al final, pensar que todo dispositivo conectado aporta una serie de información que es beneficiosa para ti y es beneficiosa para el que te la da. Vale, fútbol. Big Data para fútbol. Bueno, el Big Data en fútbol se lleva usando en el deporte muchísimo tiempo. Y ahora, una recomendación. Netflix, Moneyball, de Brad Pitt. Una peli muy vieja. No era Big Data, pero lo que hacían eran algoritmos. ¿Qué hacían? Aplicando modelos matemáticos, intentaba ver cómo aquí un proceso de reclutamiento de nueva gente. Es decir, hay tantos jugadores nuevos que no conozco, que es muy difícil pagar a ojeadores que estén todo el rato. Si al final yo tengo todo eso en bases de datos y soy capaz de controlar qué corre, qué velocidad, qué gana, qué no gana, qué hace, y todo eso lo tengo digitalizado, puedo tomar las decisiones muchísimo más rápido, hacer un seguimiento de esas personas muchísimo mejor. Se utilizan mucho pues, para ver cuánto puedo estresar a un deportista. Es decir, hay una combinación entre es muy bueno que juegue siempre y es muy bueno que juegue siempre, se va a cansar y no me llega al final de temporada. Entonces, saber dónde está el equilibrio, en qué momento a un jugador le toca decir no puede seguir jugando porque si no, no llegas a final de temporada y cuánto le puedo pedir, esto también se hace con técnicas bueno, más de Machine Learning y de Big Data también. Bueno, los estadios inteligentes. Hay un nuevo mundo que no me voy a meter en qué se hace dentro del estadio, cómo se mueve la gente del estadio, dónde consume la gente del estadio, que también es bastante interesante. Medicina, lo que os contaba antes, ¿no? Y os he puesto a la empresa porque es un chico, o sea, quiero que entendáis que esto es muy nuevo y que cualquiera que os pongáis a investigar este mundo, os guste y seáis curiosos, os gusten los datos y queréis ver, podéis conseguir cosas. Yo colaboro con la Universidad de Deusto en el programa de Big Data y este chico hizo el programa hace 4 años. Hace 4 años se ha montado su propia empresa. Y ha montado su propia empresa y le va súper bien. Se está dedicando a vender un producto que identifica tumores. O sea, pensar que cualquiera podéis conseguirlo. O sea, es tener el interés, tener la curiosidad y poner a estudiar. Vale, Starbucks y McDonald's, ¿qué hacen? En función de la cantidad de gente que pasa por la calle, del perfil de gente que pasa por esa calle, si es joven o mayor, del tráfico y demás, identifican los lugares idóneos para situar sus tiendas, ¿vale? Y por último, la agricultura. En agricultura se hacen un mogollón de cosas. Pues, por ejemplo, Azucarera lo que hacía, y a mí es que me parecía súper bonito, es un sistema de recomendación. Decía, con variables que el agricultor no controlaba, pues el tiempo, el tipo de tierra, además, te decía, mira, tu vecino ha hecho esto. Y su producción es 3 veces la que tú me das. ¿Por qué no pruebas? Digamos que hacía un sistema de recomendación con lo que hacía cada uno, sacaba las mejores prácticas y se los comentaba a los demás para que todos pudiesen aprender los unos de los otros. Me parece súper bonito este método. Vale, os he puesto estos ejemplos que son una parte muy, muy pequeña de todo lo que hay en Big Data. No os podéis imaginar en industria, todo lo que os podáis imaginar, por supuesto textil, por supuesto supermercado, todo tiene Big Data y Machine Learning sobre todo por detrás. Lo que pasa es que en Machine Learning no quiero hablar mucho porque sé que vais a tener unas jornadas.
Y también vais a tener unas jornadas de ciudades inteligentes, que es súper importante la información que se puede sacar de las ciudades. Yo creo que os va a sorprender mucho. Vale, y ahora este es creo que es una cosa que es importante decirla y que es importante que seáis conscientes. Todo el mundo del Big Data y del Machine Learning está creciendo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, y en esto la pandemia nos ha ayudado, solamente las empresas grandes hacían esto. Ahora no. Ahora muchísimas empresas hacen esto. ¿Y qué ocurre? Que no hay perfiles suficientes para cubrirlos. Entonces, ¿por qué siempre dicen esta es una de las profesiones del futuro? Porque no hay gente suficiente para cubrir todas las necesidades. Pensar que en una empresa como la nuestra, al final, yo trabajo en negocio y en negocio se hace Machine Learning y se utiliza Big Data. Pero la gente de red hace Machine Learning y utiliza Big Data. ¿Por qué? Porque controlan las antenas que funcionan mal, porque controlan por dónde te mueves, porque controlan los cortes que tiene cada persona en su casa, también del Internet, porque en recursos humanos se está empezando a utilizar Big Data. Porque en realidad en finanzas se utiliza Big Data para detectar el fraude. O sea, Big Data y Machine Learning. ¿Vale? ¿Me entendéis el problema? O sea, Big Data y Machine Learning se utiliza en todos los ámbitos de la empresa y cada vez más. Entonces, cada vez va a haber una necesidad de más perfiles. ¿Y qué nos ocurre con estos perfiles? Nos ocurre esto. Que el peso de las mujeres en estos perfiles es muy pequeño. Entonces, por favor, yo os animo a todas las chicas que tengáis un tipo de interés, que tengáis curiosidad, pensar que podéis hacer analítica de Twitter, se hace analítica de partidos políticos, de cuando habla uno, cómo se mueve el resto de la gente a favor o en contra. O sea, hay cosas que son realmente súper interesantes. Yo os he dejado al final de esta presentación mi correo y LinkedIn. En realidad, mi correo puede ser que me llegue a spam, pero si me queréis escribir en LinkedIn, yo os respondo. Si tenéis dudas sobre si queréis hacer estas carreras o no, o cómo enfocaros o qué no, de verdad, escribirme, porque si no es un día, es al día siguiente, y si no, insistirme, porque es posible que se me haya pasado. Yo respondo siempre a todas estas preguntas, creo que es importante. Y chicas, por favor, animaros. Son carreras, por muchas cosas que tenemos que cambiar en la sociedad, son carreras que normalmente hacen más los chicos y tenemos que estar ahí. Porque es la carrera del futuro, porque va a tener un sueldo digno, porque son carreras muy bonitas y porque creo que puede ser muy interesante para vosotros. Y ahora ya acabo, que veo que me estoy enrollando mucho. Y es esto. Si os dais cuenta, no hemos puesto ni un ejemplo de qué se hace en Galicia. Bueno, os podéis imaginar que en Galicia se hacen muchísimas cosas, tanto de Big Data como de Machine Learning. Entonces, porque nos contéis que se hacen cosas de empresas que guardan grandes volúmenes de datos y trabajan con grandes volúmenes de datos, que a todos se nos está ocurriendo alguna que tiene que hacer millones de cosas, ¿no? Como que me digáis que porque utiliza un algoritmo, porque sé que vais a tener sesiones de Machine Learning, que lo utiliza para sacar un beneficio. Decirnos lo que queráis. Pero por favor, os vamos a dejar una cuenta de correo y queremos que nos contáis qué se hace, tanto en Big Data o tanto en Machine Learning en Galicia. Que nos pongáis casos, que seamos capaces de aprender todos juntos con esta experiencia. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues el ganador, pues le comunicaremos un fantástico kit de R, pero sobre todo quedaros con la experiencia de haber investigado y haber aprendido un poquito más sobre este fantástico mundo del Big Data y del Machine Learning. Y yo sé que hablo muy rápido, lo siento, tenía poco tiempo y he ido un poquito acelerada. Muchas gracias. Aquí están mis datos personales y bueno, ya sabéis, para que necesitéis, nos contactáis.